el comportamiento cristiano. De eso vamos a meditar, vamos a tratar en este tiempo que nos corresponde. El comportamiento cristiano. Vamos a orar antes de proseguir. Padre, queremos agradecerte por este lindo tiempo que tú nos brindas para disfrutar del compañerismo y también, sobre todo, de tu presencia y tu enseñanza. Rogamos que tu Santo Espíritu, que nos guía a tu verdad, nos abra la mente y nos dé entendimiento para comprender tu verdad y la ayuda de Él para poder llevar a la práctica también. Encomendamos tu palabra en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. El comportamiento cristiano. Esta palabra comportamiento es igual que decir conducta cristiana. Así que cuando le digan qué quiere decir conducta, es comportamiento. ¿Y qué es comportamiento? Conducta. No hay ningún problema. Así que vamos a hablar del comportamiento cristiano. Siempre acostumbramos decir los mayores a los chicos: pórtate bien. No te olvides, te vas, pero debes comportarte bien, ¿ah? Los viejos recomendamos a los chicos que se porten bien, como que si nosotros nos comportáramos muy bien. Pero no es así, porque los viejos también andamos portándonos mal o comportándonos mal. Y cuando el padre común y corriente le dice eso a su hijo: pórtate bien, sabemos que debe haber una responsabilidad de parte del que lo dice. Y porque si lo dice, debe decirlo con autoridad. Porque si él no se comporta bien y exige que los hijos se porten bien, entonces no hay razón de que tenga autoridad y sus palabras caen en vacío. Porque solamente hay autoridad cuando hay un respaldo de la vida de la persona que dice y lo recomienda. Entonces, si eso hablamos de un padre común y corriente, ahora, ¿qué vamos a decir de los padres cristianos o los cristianos que siempre estamos tratando de comportarnos bien como cristianos? Ahí es una doble responsabilidad para nosotros. Así que ahora vamos a ver el comportamiento cristiano más desde el punto de vista, como el nombre dice, cristiano, sobre eso. Y quiero invitarles a ver un texto en Filipenses. En Filipenses capítulo 1. Muy bien. Un solo versículo para comenzar nomás, ¿ah? Para comenzar. Voy a esperar que todos ubiquen el texto. Filipenses capítulo 1, versículo 27. La palabra del Señor dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Me gusta todo el versículo, pero el énfasis lo estamos viendo ya desde el comienzo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarnos como cristianos. Comportarnos como si fuéramos pequeños Cristos en esta tierra, que estamos reflejando la conducta o el comportamiento de nuestro Señor, a quien hemos creído. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí el apóstol Pablo, mediante una advertencia, recuerda que los cristianos deben reflejar fielmente la imagen de Cristo. Por eso le decía que en parte debemos ser vistos en este mundo como pequeños Cristos. No Cristo. Nunca seremos igual a Él. Pero así como Pablo estaba llamado a imitar a Cristo, nosotros debemos imitar a Cristo como Él imitó a Cristo. Y por eso decía que estamos nosotros llamados a recordar que nuestra vida debe reflejar fielmente lo que es la imagen de Cristo. Nosotros somos ciudadanos terrenales por hoy mientras estamos ligados a este cuerpo físico. ¿De acuerdo?
Unos son limeños, otros son ciudadanos de Pacasmayo, de Trujillo, de Chepén, etcétera, etcétera, o de aquí de la Portada de la Sierra. Pero definitivamente cuando venimos a ser un pueblo cristiano o el pueblo de Dios, ya somos ciudadanos del cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como ciudadanos del cielo debemos comportarnos como tales. Alguien puede sacar pecho y decir yo soy del Callao, y cuando dice yo soy del Callao, soy chalaco, entonces ya pues hay que tenerle miedo, porque el chalaco puede sacar cuchillo y puede sacar pistola. Pero cuando decimos soy ciudadano del cielo, quiere decir que nuestro comportamiento tiene que ser acorde con aquel que está en el cielo, nuestro Señor. Así de sencillo y claro. Somos ciudadanos del cielo y por esta razón debemos tratar de asemejarnos a la vida de nuestro Señor, quien ahora es el dueño de nuestras vidas. Debemos entonces como tales pensar, hablar y actuar de acuerdo con lo que el Señor nos ha dado ejemplo con su propia vida. Hay una parte donde el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, también menciona y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está en realidad comprometiendo a todo lo que diariamente es nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir. Todos los días pensamos, todos los días hablamos y todos los días actuamos. Así que toda nuestra forma de vivir está allí en esas tres cosas: pensar, hablar, actuar. Y nuestra actitud en cuanto a nuestro comportamiento debe tener mucho cuidado en relación a esas tres cosas: qué pensamos, qué hablamos y qué hacemos. Las tres cosas. Una de estas formas de actuar como cristianos, según refiere el texto que acabamos de leer, es mantenernos firmes en un mismo espíritu, dice ahí, unidos y fervientes por la fe del Evangelio. Estar unidos. Imagínense ustedes en una familia donde viven peleando todos los días. Imagínense en una congregación donde los hermanos, en lugar de pelear contra el enemigo, que tenemos a un enemigo común fuera, estamos peleando entre hermanos dentro de la iglesia. ¿Qué testimonio podemos dar a nuestra comunidad, a nuestro alrededor? La gente está queriendo saber algo que pueda cambiar su vida en la manera como la llevan en el mundo. Y si nosotros no marcamos diferencia, entonces van a decir, me invitan a sus reuniones, quieren que seamos cristianos, que nos sumemos a su iglesia, pero ¿a qué? Si ellos son iguales. Y peor, podrían tildarnos como hipócritas si es que decimos una cosa y hacemos otra. Por eso de ahí que es tan importante el comportamiento, porque de acuerdo a nuestro comportamiento, Dios un día nos va a tomar cuenta por lo que cada uno ha hecho estando en esta tierra, sea bueno o sea malo. Eso es clarísimo en la Biblia. Es decir, cuando hablamos de estar unidos, fervientes en la vida cristiana, unidos en lugar de pelear con el enemigo, que estamos peleando entre hermanos, cosa que no debe ser así, la exhortación de Pablo es que pensemos en la fe que es común. Tú y yo hemos creído en un solo Señor. Tú y yo somos parte de un solo pueblo. Somos una familia, que no hay comparación para esa familia. Por lo tanto, nuestra fe tiene que verificarse por medio de nuestra conducta o comportamiento cristiano. Los cristianos debemos hacer frente, decía, a un enemigo común. Mas no, reitero, debemos estar peleando unos contra otros. Más bien luchar unidos contra el enemigo común que tenemos, que es Satanás, el diablo, el adversario de nuestras almas. Muy bien. Quiero proseguir con esta pregunta. ¿Cuánto abarca el concepto del comportamiento cristiano? Puede ser muy grande, pero en realidad, por más grande que fuese la definición o el concepto del comportamiento, el comportamiento cristiano tiene que ver directamente con nuestra diaria manera de vivir. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién no se ha comportado mal? Yo me he comportado mal muchas veces. Pero ¿qué cristiano hay que ya no se comporte mal?
en alguna medida fallamos. Y esa es la razón por qué tenemos que recurrir al Señor y procurar nuestra relación con Él, porque solo así podemos asemejarnos a Él, en pensamiento, en palabra y en acción. Pero si estamos viviendo la vida en desconexión con el Señor, entonces comenzamos a alterar nuestra manera de vivir. Somos lo que somos, porque el único que le da sentido a la vida y le da dirección, equilibrio a las cosas, es nuestra relación con el Señor. No hay relación con Él, no vivimos la comunión con Él, entonces vivimos una vida como quiera. Y actuamos porque tenemos que actuar, y actuamos como cualquier persona. En realidad, lo que tiene que ver, como dije, es con nuestra diaria manera de vivir, y en ello tenemos que tener mucho cuidado, la cual debe ser conforme al modelo de la vida de Cristo. Tal comportamiento debe marcar una gran diferencia del modo de vida de las otras personas que no conocen a Dios y no temen a Dios. Hay mucha gente que actúa porque tiene que actuar así. Bueno, en fin, lo hacen porque no son creyentes. Pero cuando uno es creyente tiene que marcar, dije, el cambio. Nuestro comportamiento, es decir, nuestra conducta, es el indicativo de cómo va nuestra relación con el Señor Jesús. Cuando nuestra relación con Él no está bien, tampoco está bien nuestra relación con los demás. Por eso decía, mucho depende de la relación y la medida de nuestra comunión con el Señor va a repercutir en nuestra manera de vivir día tras día. Pensamos mal de los demás, hablamos mal de otros, terminamos mal hasta ofendernos por medio de nuestras malas acciones. Cada uno de nosotros en esta mañana podemos hacer una revisión personal en silencio y decirle al Señor, Señor, hasta aquí. Y yo trato de comportarme bien, pero muchas veces escapa a mi control porque no puedo. Por eso te busco a ti y solo con tu ayuda y tu control puedo ver que las cosas van mejor cada día. Y uno conscientemente tiene que hacerlo eso cada vez. Como decía una vez el hermano Heriberto, nuestra vida debe ser un continuo y diario arrepentimiento. Eso quiere decir que uno tiene que revisar su vida, no porque tiene que pedir perdón otra vez a Dios para no ir al juicio y a la condenación. Eso ya lo hizo el Señor una sola vez. Pero día a día, aún siendo cristianos, somos y seguimos siendo pecadores y necesitamos descargar todas aquellas cosas que nos deben permitir seguir la vida en libertad. Si no confesamos, entonces vamos cargando nuestro peso, que un día nos aplasta. Y un pecado no confesado realmente es como una carga que no le deja en libertad a la persona que debe disfrutar de su libertad en Cristo. Y hablando de esa libertad, vamos a ir a otro pasaje para tener allí unas recomendaciones de parte del apóstol Pablo, del mismo apóstol, en cuanto al comportamiento. Aquí vamos a ver otro pasaje muy interesante, aparte del que hemos leído en Filipenses 1:27, vamos a Gálatas, capítulo 5 esta vez. Gálatas capítulo 5. Muy bien, gracias a Dios por el tiempo aquí juntos. Y qué bueno sería que en la vida diaria nos comportemos así como estamos ahorita, silencio, tranquilitos, no hacemos nada, ¿no? Sí. Pero llegan sus momentos también por las circunstancias en que a veces nos cambiamos. Pero necesitamos del Señor su gracia y su misericordia cada día. Gálatas, encontraron Gálatas capítulo 5, vamos a ver versículos 13 al 15. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué bueno si este pasaje bíblico se tuviera que leer en muchas iglesias en donde a veces se está discutiendo y peleando por cosas que no tienen sentido. Que en lugar de edificar están destruyendo, que en lugar de ser luz están siendo oscuridad, que en lugar de compartir están realmente bebiendo sus propias cosas que al final los mata a ellos mismos. La vida de la congregación es para mostrar lo que ella está diciendo, que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Esto indica que no debemos estar peleando el uno con el otro. Saben que cuando una iglesia se dedica a eso y están peleando por cosas insignificantes o sin valor, esa iglesia tiene, digamos, como fin desaparecer. Y lo único que hay que hacer es un buen entierro, cosa que no lo queremos. Pero Dios nos ha enviado o nos ha puesto en este mundo para ser sal y luz, y que por el testimonio la iglesia debe ir creciendo como luz. La luz debe ir aumentando. ¿Se han dado cuenta una vez cuando han prendido una vela? Primero una pequeña luz, y a medida que va siguiendo el fuego en la mecha de la vela, la luz va aumentando a medida que la llama aumenta. Y la vida del cristiano, como también la vida de la iglesia, debe ser como esa luz que va en aumento. O como lo que dice Proverbios capítulo 4, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Igualmente la vida del cristiano, igualmente la vida de la congregación. Y solo creo que cuando la vida del creyente refleja al mundo que es luz, esa iglesia va a alumbrar alrededor de su comunidad. Esa iglesia va a crecer. Es como un imán que atrae, pero no como el repelente que ahuyenta a los zancudos. En ese sentido necesitamos ser un imán para atraer a la gente, y lo que trae hacia nosotros a la gente es el buen testimonio. Cuando un pescador va a la playa para pescar y a fin de que los peces puedan entrar a la red, los pescadores tienen que lavar bien sus redes para que no quede indicio alguno de olor a sangre. Porque si queda indicios de sangre, los peces perciben la sangre y no entran a la red. Por eso es que los pescadores tienen que lavar bien sus redes antes de tirar las redes y pescar. Entonces, cuando están bien lavadas, entra la pesca, entran peces, y luego tienen mucho pescado para vender. Cuando nosotros queremos tirar nuestra red al mundo y queremos atraer gente que venga y forma parte de nuestra comunidad, queremos que nuestra iglesia crezca, pero estamos peleando, pero estamos discutiendo, reclamando, dedicándonos a cosas que no tienen valor. Tu red y mi red está sucia por el pecado, y eso impide que la gente percibe el mal testimonio, percibe la mala conducta, el mal comportamiento, y no se acerca, repele. Pero si todo está bien, van a ver cómo viene la gente. Por eso tenemos que tener como base nuestra vida en limpieza, en santidad, limpia de toda influencia del maligno, y solo así el mundo que está dividido puede venir a esta iglesia, a este pueblo donde están unidos y que no están divididos, que no están peleados. De Gálatas 5, 13 al 15, vemos aquí por lo menos 4 cosas que debemos no olvidar. ¿Sí? Muy bien. Primero, en el versículo 13, dice Pablo que como siervos de Cristo debemos mostrar nuestro amor unos a otros. ¿Sí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no os uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Como siervo de Dios. Cada uno de nosotros no solamente somos hijos del Señor, somos siervos también, y como tales estamos llamados a un servicio. Y cuando servimos debemos hacerlo por amor los unos a los otros, sin pelear.
Nuestro Señor pagó por nuestra libertad, pero no para vivirla carnalmente. Tampoco murió para que nosotros tapemos nuestro pecado. No. Sino para mostrar al mundo el amor de Dios en nuestro servicio, en la manera como lo hacemos, como dedicamos, y que lo hacemos ayudándonos mutuamente. La vida de la iglesia primitiva, que estuvo inicialmente en Jerusalén, ellos mostraban favor con todos los de afuera incluso, y cómo la gente aumentaba en esa congregación. ¿Por qué? Porque esas vidas estaban llenas del Espíritu Santo, pero también eran vidas que daban fiel y claro testimonio de lo que Cristo había hecho en cada una de sus vidas. Muy importante es eso. ¿Y cómo se aman estos? Decían. ¿Cómo se aman estos? Y no solamente participan su amor entre ellos, también lo extienden hacia los de afuera. Y la gente creía en un evangelio eficaz. Y es que el evangelio nunca ha dejado de ser eficaz. El que deja de ser eficaz es el cristiano o el evangélico. Por eso nadie debe decepcionarse en el mundo con el cristianismo. Pueden decepcionarse con los cristianos, sí, pero no con el cristianismo. Eso equivale a decir que nadie puede decepcionarse con Cristo, porque el cristianismo es Cristo. Porque hemos creído en una persona, no en una religión. Y tenemos que vivir esa relación con esa persona que nos salvó y que hoy es Señor y dueño de nuestras vidas. Así que eso es vital para que nosotros podamos amarnos unos a otros en el servicio y todo lo que hagamos. Punto 2. En el versículo 15, el apóstol Pablo nos da la advertencia de que hay algo que destruye. Y si hay algo que destruye es la falta de amor. ¿Qué dice el 15? Pero si os mordéis. Imagínense esa palabra fuerte de Pablo, ¿no? Si os mordéis. ¿Qué significa morder? Ay, eso de morder. Depende, si muerdes con cariño está bien. Pero si uno muerde con cólera, ya es otra cosa. ¿Se acuerdan? 2 boxeadores mundiales, uno le arrancó la oreja mordiéndole nomás al otro, ¿no? Le dejó sin oreja. Si el Señor Jesucristo hubiera estado ahí, lo hubiera repuesto otra vez. Pero el Señor no estaba ahí, porque el Señor no es jefe de boxeo. Pero aquel que quedó sin oreja cuando Pedro lanzó su espada, el Señor levantó la oreja y le puso. El problema. Así que, hermanos, si hay algo que destruye es la falta de amor. Y una de las cosas que menciona el versículo es morderse. Han escuchado cuando dicen esas personas viven mordiéndose todos los días. Ya, eso está diciendo todo. Entonces aquí está diciendo, pero si os mordéis y os coméis, imagínense si ese boxeador lo hubiera comido en la oreja. Es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces aquí si alguien lo muerde y le arranca la oreja, pues lo va a botar, no lo va a comer, porque lo odia a esa persona. Y no podemos llegar de ninguna manera a un estado así, de agredirnos físicamente, porque eso ya está yendo contra el principio de nuestro Señor, que exhorta aquí que debemos amarnos unos a otros. Seguimos con el texto. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también nos consumáis, se van a destruir totalmente. Por eso decía, en una iglesia en donde viven peleando los hermanos en lugar de edificar la iglesia y extender el testimonio afuera, y están mordiéndose y están comiéndose el uno al otro, al final van a desaparecer. Desaparece el testimonio, desaparece la iglesia, desapareció la luz, quedó en oscuridad, y eso no es lo que nos ha mandado a hacer el Señor. Vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor es la luz del mundo también. Y yo soy la luz del mundo, dijo él. El que cree en mí, entonces no andará en tinieblas. La falta de amor destruye, dice este versículo 15. La falta de amor da como resultado que se ataquen y se devoren unos a otros. Al final, lo que vemos son vidas destruidas. Dije, mal testimonio. Y eso permite que la gente blasfeme contra las cosas de Dios. Comienzan a hablar tonterías.
Y eso tiene que ver con la palabra que el Señor dijo también: vosotros sois la sal de la tierra. Porque si la sal se desvanece, no será sino tirada al camino y hollada por los hombres. Es decir, hollada por los hombres, pisado por los hombres. En otras palabras, cuando uno pierde el testimonio y la gente comienza a hablar mal de los evangélicos, comienza a hablar mal de la iglesia, es cuando está pisoteando nuestro testimonio, entre comillas. Y no podemos llegar a esos puntos porque Dios no nos ha puesto para ello. No. Al final lo que veremos es vidas destruidas, mal testimonio, blasfemia de la gente no creyente, rechazo al evangelio, no quieren creer en el evangelio. Y el nombre del Señor es blasfemado por causa del mal comportamiento. El nombre del Señor es blasfemado por el mal comportamiento. Es clarito. Vean conmigo en Santiago ahora, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. ¿Tenemos? Ahí estamos. A partir del versículo 13, Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, muestre por el buen comportamiento, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una de las características que debe tener el cristiano en su comportamiento es la mansedumbre. ¿Cuál es lo opuesto de la mansedumbre? Es ser chúcaro. Chúcaro. Un caballo brioso es muy chúcaro. El domador tiene que domarlo bien hasta que el caballo quede bien mansito, entonces uno lo puede montar por cualquier lado. Si uno no está controlado y dominado por el Espíritu Santo de Dios, no puede haber de ninguna manera esa virtud que se llama mansedumbre. Mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. Y no hubo hombre más manso y humilde que el Señor en esta tierra. El único. El único. Muestre por sus buenas obras o por sus obras en sabia mansedumbre. Y luego dice: pero si tenéis celos amargos, imagínense, celos amargos o envidias, en otra palabra, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una iglesia no debe estar viviendo eso nunca. Ni siquiera en la casa tampoco, porque de ahí partimos y la iglesia está conformada por familias. Y por eso es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones de Pablo. En Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, el versículo 13. Miren lo que dice Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es lo que explicaba hace un momento. La tercera advertencia que aquí nos presenta es una advertencia severa de parte del Señor. Y esta advertencia yo quisiera no considerarlo sino con las mismas palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor dijo: es difícil que haya una iglesia sin problemas. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber caídas, siempre va a haber tropiezos.
Pero hay de aquel por quien vienen los problemas, los tropiezos y esas cosas que hacen daño a la iglesia. Ay de aquel. La palabra ay sin H, esa palabra implica juicio de Dios, castigo de Dios. Y debemos temer no simplemente al castigo, sino temer al Señor, de no ofenderle y no ofender a nuestros hermanos, porque realmente el sentido del temor a Dios es no ofender a nadie por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes. Eso es. Por eso aquí estamos viendo la advertencia del Señor. Ay del mundo de los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuarta y última recomendación de Pablo aquí, que podemos entenderlo así dentro del pasaje, pero voy a citar otro pasaje también. En Mateo capítulo 5, vamos a ver otra vez, en el capítulo que vimos hace un momento, versículos 14 al 16 o 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se puede encender una luz y poner debajo del almud, sino que en el candelero, y alumbre entonces a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor quiere que nosotros glorifiquemos al Dios el Padre mediante nuestro buen comportamiento. Miren ustedes, nuestro buen comportamiento puede glorificar el nombre del Padre, que eso es en un sentido el deseo del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el texto 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos ha llamado a hacer luz en el mundo. Por eso dijo, vosotros, los cristianos, los creyentes, sois luz del mundo. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres, eso es testimonio, para que vean qué cosa nuestro buen comportamiento, no nuestro mal comportamiento. ¿Y con qué fin nos comportamos bien? Con el fin de glorificar a nuestro Dios. ¿A quién le debemos tanto? Si Cristo hizo tanto por nosotros para darnos tremendo privilegio y nos espera tremendas cosas en el futuro, y que nosotros hoy no correspondamos con ello, que tengamos que estar haciendo lo que la gana se nos da y no nos importa lo que hablemos y lo que hagamos, eso no concuerda de ninguna manera, no hay afinidad con nuestro Señor, quien nos ha llamado para hacernos ciudadanos del cielo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.